Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿eso son gafas de sol o lleva usted las gafas del mariscal Rommel para el desierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sol? Por favor, que me está usted inquietando. Parece que nos vamos a quemar aquí como Ícaro al sol. En fin, ya me contará. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Corrupción solar. Me voy a comprar unas gafas fotovoltaicas, a ver si así me van pues rellenando la pila, como la dinamo de las bicicletas, y así podemos ir avanzando todos los días en este mundo que cada día pues es más espeluznante, ¿no? Muy buenas noches, don César. Comenzamos otra semana de alto voltaje en la voz, agradeciendo como siempre a nuestros amigos que nos han acompañado este fin de semana en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv. Hay gente que todavía sigue preguntando, pero bueno, ¿es que hacéis un programa los sábados? Sí. ¿De geopolítica? Sí. Audio y vídeo, efectivamente, en cesarvidal.tv. Estuvimos hablando de ese concepto del Gran Israel y explicando muchas de las pautas y muchos de los principios que rigen la política del gobierno de Netanyahu. Usted estuvo enorme y la verdad es que a la gente pues le ha gustado mucho el programa. Así que nada, como siempre, agradecerlo. Y ha gustado mucho el programa de este fin de semana. En general, la verdad es que el Gran Reseteo a la gente le gusta mucho, pero este fin de semana parece que ha gustado además de manera especial. Sí. Explicamos temas teológicos, explicamos buena parte de conceptos religiosos que se ocultan en muchas ocasiones y bueno, pues al final hicimos ahí buen equipo, buen tándem. Butch Cassidy y Sundance Kid, somos don César y yo, saliendo disparando prácticamente de la cabaña al final de la película. Y aquí estamos como siempre, ¿no? Y empezamos pues con la mirada puesta en este mundo en guerra, que actualizamos aquí siempre al principio de cada vuelo, sobre todo en los últimos meses, en el que estudiamos las claves geopolíticas, económicas que mueven los hilos del mundo. Programa además hoy en el que vamos a tener muchísimos protagonistas, cada cual más relevante. Tenemos de todo, tenemos juegos de guerra, tenemos supuesto, al menos intento de asesinato. Han detenido a un tipo que parecía que quería cargarse a Donald Trump. Decía en las últimas horas que no, que siempre lleva el maletero. Otra vez. Sí, otra vez. Dice que siempre, ha declarado que siempre lleva el maletero lleno de armas y tal. Dice, bueno, pues bien, lo que pasa es que, yo qué sé, si vas ahí, ¿no? Vas a estar cerca de donde va a estar el candidato a la presidencia de Estados Unidos, pues igual ese día o te dejas el coche en casa o desde luego que no lo llevas, ¿no? Vamos a hablar de todos estos intentos de asesinato seguramente en un programa en el Gran Reseteo, porque hay muchas voces de inteligencia, incluso algún representante, algún diputado, algún senador, algún congresista, perdón, porque allí no son diputados de Estados Unidos, está apuntando a que la inteligencia norteamericana tiene localizados a varios equipos que podrían estar pues planeando asesinar a Donald Trump. Imagínese, don César, que asesinan a Donald Trump antes de las elecciones y que le echan la culpa a los iraníes. Bueno, a los iraníes o a los chinos o a Putin o a quien sea, pero a los iraníes, seguramente sería a los iraníes a los que la venganza por Soleimani. Sí. Si no, eso es lo que hay, sí. Así que cuidado porque, bueno, pues hay muchos rumores dentro de la comunidad de inteligencia en este sentido y bueno, pues aquí los mencionamos, pero un día, tranquilamente, antes de las elecciones, pues vamos a estudiar todo esto. Esperemos que efectivamente pues no se produzca este escenario. Siempre lo esperamos y que lo analicemos a toro pasado y sin que haya, pues evidentemente, que lamentar la muerte de nadie, ¿no? En las últimas... Ahora hay que decir también, en honor a la verdad, que claro,
aparte de que pueda estar la inteligencia americana manipulando esto y todo lo demás, que eso No, no yo se en puede principio digo que descartar. ellos están calibrando eso. No Bueno, sé si ellos están capitaneando, pero que ellos tienen esa información sobre la mesa. El que no la no estén facilitando ya es una manera de ya es manipulación, otro desde luego. cantar. Pero hay que tener en cuenta que a Donald Trump se le viene satanizando desde las elecciones que le ganó a Hillary Clinton. Y claro, si tú estás repitiendo continuamente sobre una población de cientos de millones de habitantes que este tipo es como Hitler, que vamos a una dictadura, que es un racista, que es un machista, que es un indeseable, que hay que acabar con él. Ves al presidente de Estados Unidos, todavía Biden, que le hace una referencia a Whoopi Goldberg, que es esta actriz negra que se puso un apellido judío para triunfar en Hollywood, no te lo pierdas de vista, diciendo que es como un insecto, y coge Biden y pega contra la mesa como si aplastara una mosca. Es decir, cuando tú llevas creando este estado de opinión desde hace casi una década, prácticamente lo imposible es que nos surjan más locos intentando matar a Donald Trump. O sea, no nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. En Esa las es últimas la... horas. Sí, perdone. Sí, esa es la historia que hay. O sea, En no las hay últimas más. horas, además, hemos visto cómo las fuerzas del ejército israelí han sufrido un varapalo notable. Las aspiraciones para derrotar a Hezbollah, intentar la enésima ocupación de Líbano. Se ha producido un ataque con drones precedido de un ataque con misiles en una base militar situada entre Haifa y Tel Aviv, que ha matado a varios soldados. Los medios afines a Hezbollah aseguraban que entre los fallecidos se encontraba el jefe del ejército israelí, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, algo que no se ha confirmado en ningún momento. Israel no negaba, y hace escasas 3 horas el gobierno de Israel ha publicado unas imágenes en las cuales aparece vivito y coleando el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, precisamente visitando la base Golani en el sur de Haifa. Y bueno, pues ha sido un intento, en este caso, pues un hecho, que el gobierno israelí ha querido acallar esos rumores presentando a este señor. No falta quien considera que estas imágenes no son actuales, pero bueno, de momento no podemos decir otra cosa. En cualquiera de los casos, vamos a ver, la entrada en el Líbano, que ha sido a sangre y fuego, como ha sido siempre, yo creo que nadie se puede hacer ilusiones de que va a ser un paseo militar, porque es la tercera vez que Israel entra en el Líbano y no va bien, ¿eh? O sea, es que Israel ha perdido 2 guerras en el Líbano, que es tremendo. Y Hezbollah dijeron en su día que habían acabado con ellos en la primera guerra y ya se ha visto. O sea, Una es que... Hezbollah que ha reivindicado además el lanzamiento de los proyectiles, que asegura además que el objetivo era este cuartel de instrucción de la brigada Golani. Y aquí la clave está en que, como ya anticipamos y hemos comentado ya en anteriores programas, no solo cuando hablábamos del Iron Dome y planteábamos dudas sobre su eficacia, dudas que no es que las consideremos nosotros que existen, sino que en el propio departamento militar de Israel, Estados Unidos y en general en Europa, todo el mundo que tiene alguna información sabe que su eficacia se está poniendo en duda. Pero dijimos al principio, una cosa es Hamas y otra cosa es Hezbollah. Y Hezbollah ha demostrado que te puede lanzar misiles, que te puede lanzar drones y que puede llegar a tu territorio sin que sean detectados. En algunas ocasiones, incluso algunos de esos drones llevaban cámaras que grababan vídeos que luego se publicaban para mostrarle al mundo que realmente pues, el sistema de defensa al menos no era eficaz, o todo lo eficaz que nos dicen para parar los ataques de Hezbollah. Y en este caso, según informó la propia radio del ejército israelí, es decir, no son fuentes árabes, no son fuentes palestinas, la fuente es la radio del ejército israelí, Hezbollah logró engañar a los sistemas antiaéreos israelíes, lanzando primero una andanada de cohetes que han ocultado la presencia de los drones. Entonces, los cohetes no han impactado, pero los drones sí. No todos, 2 de ellos. Y vemos, por lo tanto, que Hezbollah pues, tiene esa capacidad para golpear Tel Aviv. Esto lo analizamos con detalle antes del verano en el programa que dedicamos en cesarvidal.tv a estudiar las posibilidades reales que tiene Netanyahu de sacar adelante esa ofensiva, y también como expusimos hace 2 semanas apuntando a que las defensas antiaéreas del país, pues como estoy comentando, no son tan eficaces como algunos dicen. Esto explica que ahora mismo la gran noticia en el tema de Oriente Medio sea que Estados Unidos ha aprobado el despliegue en Israel de una batería del sistema antimisiles de defensa aérea de alta altitud, que no tiene nada que ver con el Iron Dome, el THAAD, con sus siglas en inglés, y va a enviar a 1 centenar de soldados
personal militar estadounidense a Israel para ayudarles en las tareas para utilizar este tipo de armamento. Armamento defensivo, pero al fin y al cabo armamento. Desde el Pentágono han publicado un comunicado, se publicó ayer por la tarde, prácticamente después de conocer lo del ataque a la base israelí, con lo cual ya se podrán imaginar nuestros amigos que tienen relación, las casualidades no existen. Y el Pentágono, en su nota, presentaba una excusa no pedida y por lo tanto pues ya nos hace un poco calibrar hasta qué punto lo que nos están contando no es del todo cierto. Dicen, no es la primera vez que Estados Unidos despliega esta batería en la región, porque tras los ataques del 7 de octubre del 2023, Washington hizo lo propio en Oriente Medio para defender a las tropas y los intereses estadounidenses. En este caso no estaría defendiendo tropas e intereses estadounidenses. No, ni lejanamente, vamos. Claro. No. Si estuviera defendiendo tropas e intereses estadounidenses, se habría marchado de allí. Claro. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, en el año 2019 activaron el despliegue de una batería THAAD, este tipo de sistema, en Israel para realizar ejercicios de entrenamiento. Es decir, un despliegue militar público estadounidense en Israel fuera del entorno de los simulacros es noticioso, es muy extraño e implica que tiene Israel desconfianza en su propio sistema de defensa. Yo creo que con razón, ¿no? Yo creo que con razón. De hecho, los dos ataques que ha hecho Irán con misiles, el de la primavera, no sé si fue abril o mayo, yo creo que fue en abril, pero bueno, si fue en mayo, que me disculpen nuestros amigos, y el que se produjo, ahora después del verano, recientemente, en ambos, ha tenido que necesitar el ejército de Israel la ayuda de buques de guerra estadounidenses para poder de alguna manera detener o neutralizar buena parte de esos misiles. Y aviones de combate también de Estados Unidos. El sistema este THAAD está diseñado por Lockheed Martin. Alguno podrá entender la evolución de las acciones de Lockheed Martin en las últimas 2-3 semanas, bueno, prácticamente los últimos 2 años. Y este sistema es capaz de interceptar misiles de alcance corto, mediano e intermedio. Esto normalmente consta de unas 6 lanzaderas, con unos 50 cohetes interceptores autopropulsados, un vehículo de mando y un radar remolcado en 2 partes. Y requiere 100 militares para operarla. 100 soldados estadounidenses que no van a Israel a enseñar al ejército de Israel a usarlo, van a usarlo. Vamos a tener a militares norteamericanos sobre el terreno, como anticipamos también hace un par de semanas. Taiwán, hoy todos los focos están abiertos. El ejército de China acaba de iniciar una serie de maniobras militares alrededor de la isla, en las que va a simular el bloqueo de sus puertos y el asalto contra objetivos marítimos y terrestres, en respuesta a las declaraciones del presidente de Taiwán. Esta vez ha vuelto a sacar la cabeza. Como no están pasando cosas en el mundo, pues sale Lai Ching-te y dice, mi misión como mandatario es resistir a la anexión por parte de Pekín. Y bueno, pero vamos a ver, Lai, ¿ha pasado algo en las últimas 2 o 3 semanas para que hagas estas declaraciones? ¿O te han dicho tus amos norteamericanos que hagas estas declaraciones? ¿Y qué esperas? ¿Ninguna respuesta por parte de China? Ejercicios bautizados como Espada Conjunta 2024, que según el gobierno chino pretenden comprobar capacidades militares y servir, abro comillas, como una severa advertencia a los actos separatistas de Taiwán. Que recordemos, bueno, pues al final la política de una sola China sigue vigente y en teoría la Casa Blanca también la respalda. Digo en teoría porque parece que todo el mundo se olvida de eso. Sí, es así. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha aprovechado y a través de las redes dice que estos son actuaciones irracionales y provocativas y también despliegan fuerzas apropiadas en respuesta. Así que ya tenemos otra vez ahí el foco importante y también juegos de guerra en Europa. Con la situación que hay en el este de Ucrania, no se le ocurre otra cosa a la OTAN que montar un simulacro de ataque nuclear en el Mar del Norte, capitaneado por Reino Unido. Maravilloso también, si uno quiere buscar excusas, si uno quiere buscar circunstancias para que se desate la Tercera Guerra Mundial, pues desde luego que están haciendo todo lo que viene en el manual, ya con el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que confirmó hace unos días que estas maniobras, que se denominan Steadfast Noon, iban a arrancar este lunes, lo han hecho con la participación de 60 aeronaves. Dice el tipo, en un mundo incierto es vital que pongamos a prueba nuestra defensa. Hombre, es vital que pongamos a prueba nuestra defensa no orinándonos en la puerta del vecino. Eso es fundamental. O sea, si no quieres que el vecino te parta la cara, conviene que no te orines en su alfombrilla.
Porque Sí, si no, claro, se lo puede tomar mal. Hombre, hay gente que le vuelan el Nord Stream 2, oye, y mira para otro lado, también es cierto. estoy recordando una secuencia de una serie de Sylvester Stallone que se llama Tulsa King, que la he visto hace relativamente poco, la verdad es que me ha gustado. Hombre, está entretenida, ¿no? Y uno de los personajes estaba en la mafia y que había estado durante mucho tiempo, bueno, pues se marcha a Tulsa prácticamente huyendo de sus jefes. Es Y popular la serie, ¿eh? sí, O sea, bueno, sí, ha gustado porque la gente le aprecia un tono irónico de sí, sí, comedia que eso es. es todo lo contrario de Los Soprano. Yo no la he visto, pero me A mí cuentan me ha gustado, sí. que toda la amargura, la decadencia, lo sórdido que tenía Los Soprano, aquí es todo lo contrario, es el Sí, sentido del humor, en fin, este Stallone que es chuleta y al mismo sí, tiempo sí, sí, sí. ocurrente, o sea, Exagerado voluntariamente, con lo cual está exagerado bonito, está voluntariamente, sí. bonito. Sí, sí, está muy bonito. Entonces este de la mafia, bueno, pues lleva una vida nueva y entonces, bueno, pues ni siquiera su mujer sabe que estaba en la mafia. No estoy destripando nada, es algo que aparece justo al principio. Y entonces hay un vecino que tiene un perro y el perro lo que hace es irse a hacer sus deposiciones, en lugar de al jardín de su dueño, se va a las del tipo este, ¿no? Y este, como ya hace muchos años que no está en la mafia, pues aguanta, 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 hasta que llega Sylvester Stallone y ya pues se vuelven otra vez a tener relación, se vuelve a meter otra vez en el mundo de Lampa y bueno, pues huelga a decir que el vecino al final se lleva un guantazo y lo visten de torero, ¿no? Bueno, pues esto es un poco así, o sea, si tú te llevas tu perro a hacer deposiciones al jardín del vecino, pues si luego el jardín el vecino llega y te suelta un guantazo, pues tendrás que plantearte que a lo mejor la responsabilidad era tuya, ¿no? Salvando las distancias y para que todo el mundo nos entienda. Hablábamos de China. China vuelve a ser noticia este fin de semana. Todos los fines de semana, en el último mes, está Wall Street, los grandes inversores, los BlackRock, los JP Morgan y compañía, esperando a que el Banco Central de China anuncie otro mega plan de estímulos, a que digan que van a abrir la espita, a que digan que van a abrir el grifo. No lo abren y entonces dicen todos, oh. Y entonces mandan a sus terminales mediáticos, fundamentalmente la agencia Bloomberg, Financial Times, a que critiquen al gobierno chino por no aprobar paquetes de estímulos que en realidad beneficiarían al propio Wall Street. ¿Por qué benefician a Wall Street? Porque estas grandes empresas, estas grandes gestoras, estos grandes bancos tienen mucho capital en empresas chinas, en cuenta de lo que nos dicen, ¿no? Entonces, los gigantes financieros de la City londinense y de Wall Street utilizan sus terminales mediáticos para pedir al gobierno de China que cargue el bazooka con toda la liquidez que sea posible para así poder rentabilizar sus inversiones en el país, porque los señores del dinero, mientras manejan a los políticos occidentales y nos dicen que los chinos son muy malos y que el país se hunde en un gigantesco abismo inmobiliario, pues resulta que tienen muchas posiciones abiertas allí. Oiga, si usted considera que China es un problema económico, ¿por qué cada vez tiene más inversiones allí? Claro, llevan mucho tiempo queriendo que el Banco Central les abra el grifo del dinero gratis, como les hace la Reserva Federal, no lo están consiguiendo. Hay gradualidad, hay cierta mesura que está empleando la autoridad monetaria china y el gobierno de Xi Jinping. Así podríamos decir que es una especie de política monetaria quirúrgica, una cirugía leve, y esto pues nos gusta a los amos del sistema euro-dólar y argumentan que las presiones deflacionistas exigen poner a la impresora de yuanes a trabajar a destajo. Para la gente que no entienda un poco la relación entre inflación, deflación y política monetaria, si tú tienes un entorno deflacionario es que los precios bajan. En lugar de tener una inflación positiva, tienes una inflación negativa. ¿Qué sucede? Que en China ahora mismo los precios no están bajando, están subiendo pero muy poco, un 0,4%. Si cogemos el objetivo de IPC, de inflación que tenemos en Occidente, que es en torno del 2%, podríamos decir que los precios prácticamente no están subiendo. Un 0,4 es muy poco. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, pues como los precios no están subiendo, esto implica que la economía se está parando. Como la economía se está parando, yo tengo que poner más yuanes en el mercado. Esa es la estrategia que se sigue en Estados Unidos y en Europa. Y en China también se seguía. Pero se dejó. ¿Por qué? Porque el yuan aspira a tener un papel importante en la estructura de divisas de reserva mundiales. Y por lo tanto, si tú imprimes muchos yuanes, pierden su valor. Entonces, ahora que la Reserva Federal está bajando tipos de interés, ahora que el Banco Central Europeo está bajando tipos de interés, es una oportunidad para que China no relaje su política monetaria, todo lo contrario. Sin embargo, tampoco puede reforzar mucho el yuan porque entonces tendría un problema de exportaciones derivado de la baja demanda exterior. Esto lo explicamos la semana pasada. Entonces, ahora acaban de salir datos, como digo, IPC 0,4. Los precios a la producción de China sí que caen un 2,8%.
Y esto es lo que un poco pues, justifica que Financial Times esta mañana titulara: aumenta la presión deflacionista en China. Los inversores buscan más estímulos, ¿no? ¿Qué inversores buscan más estímulos? ¿Los que te meten a ti publicidad, Financial Times? ¿Los que le pagan el sueldo a los miembros de tu consejo de administración? Bueno, pues ya le respondo yo, sí, señores de Financial Times. Esos son los que buscan más estímulos. Decía Financial Times, los analistas advierten de que si el crecimiento se ralentiza aún más y el motor exportador de China empieza a toparse con más obstáculos, los responsables políticos tendrán que tomar más medidas. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se puede topar el motor exportador de China, señores de Financial Times? Dos fundamentalmente. Luego lo admite el articulista. Uno, el proteccionismo occidental, poner barreras a los productos chinos. Y dos, el hecho de que la economía europea esté en recesión y de que la economía norteamericana pues esté también afrontando un escenario de estancamiento. Esos son los dos principales problemas. Entonces, China está bajando tipos de interés desde hace tiempo, no de forma agresiva. Las exportaciones y las importaciones parecen estar repuntando. El consumo de electricidad, que es un gran indicador para saber si realmente hay actividad económica y también, bueno, pues hasta qué punto hay problemas de demanda, pues el consumo de electricidad ha crecido un 7% anual y esto contradice la narrativa de una economía débil. Entonces, los recientes cambios en la política monetaria de Estados Unidos, es decir, ese escenario ahora de baja de tipos de interés, además han fortalecido al yuan. Esto, junto con la falta de inflación, pues abre la puerta a más recortes de tipos de interés en China. Tiene la posibilidad, tiene margen. Otra cosa es que lo haga y cómo lo haga. Porque la banca de Wall Street y la banca de la Citi está acostumbrada a mandar, pero claro, en China no puedes mandar. Esto que estoy diciendo no es una opinión. Estoy escribiendo un escenario puro y duro. Puede parecer mejor o peor que esto sea así, pero es como es. Y de hecho Goldman Sachs, al mismo tiempo que están lanzando ese discurso, Goldman Sachs como representante de la banca de inversión de Estados Unidos, están lanzando ese discurso de que China se va por el garete y dice, oiga, esta mañana acaban de aumentar las expectativas de crecimiento para la economía china. Dijimos que acabarían el año en el 5. Goldman Sachs dice que es el 4,9. Bueno, pues poco a poco se van a ir acercando a esa cifra. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿No? Todos los años pasa lo mismo. Todos los años sucede lo mismo. Se empieza el ejercicio, empieza el año, China va fatal, no va a cumplir con sus previsiones, la economía china se está parando. Ahora, nosotros en Occidente vamos como un tiro. Va pasando el año. Progresivamente, todos los bancos de inversión, las consultoras y los organismos multilaterales empiezan a revisar las perspectivas. Las de Occidente las empiezan a rebajar y las de China las empiezan a aumentar. Y cuando se acaba el año, China cumple con su objetivo de crecimiento y nosotros nunca lo cumplimos. ¿Y el problema es de los chinos? El problema será nuestro. Agencia Bloomberg estadounidense esta mañana también, titular de apertura de semana, cuestionando la capacidad de los líderes europeos para poder sacar a la eurozona de la recesión. Hombre, igual ustedes, señores del dinero de Wall Street, también tienen algo que ver, ¿no? En esto. Porque ellos son sus marionetas. Decía Bloomberg, los jefes de finanzas de la Unión Europea saben que están en problemas y se pelean sobre qué hacer. ¿Y qué es lo que dice esta publicación, esta agencia estadounidense financiera? Que hay que hacerle caso a Mario Draghi. Que hay que sacar adelante la emisión de deuda conjunta. Dice, incluso los países que más presionan a favor del endeudamiento común son conscientes de que les resultará más fácil si primero se ponen de acuerdo sobre los proyectos conjuntos que necesitan financiación. Le ha faltado añadir, y a ser posible, que sean proyectos en sectores en los cuales pues esté bien posicionado BlackRock, Vanguard, JP Morgan y compañía. Pues sí, efectivamente, es que ese es el objetivo. Todos pendientes de que Úrsula les diga a todos lo que deben hacer. Está todo el mundo pendiente de que Úrsula salga, haga su discursito y que concrete cómo el plan Draghi se lleva a la realidad. Y el que no acepte la agenda, pues verá cómo el Banco Central Europeo le deja de comprar deuda pública, o se le retiran los fondos europeos, o se le califica de antidemócrata, se le ponen sanciones. Esta es la Europa Next Gen, cuya presidenta de la Comisión, von der Leyen, no debería estar en el cargo, al menos hasta que se diriman las responsabilidades respecto a esa trama de corrupción que algunos parecen haber olvidado, relacionada con los contratos de las vacunas COVID. ¿Qué pasa, Úrsula, con el tema de los contratos de las vacunas COVID? ¿Por qué no estás cumpliendo lo que te ha ordenado el Tribunal General de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea?
y ha ordenado en una sentencia que publiquen ustedes los acuerdos con las farmacéuticas? ¿Por qué la Comisión Europea apela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Perdón, he dicho el Tribunal General, es el que se lo ordena, y ha apelado Úrsula ante el Tribunal de Justicia. ¿Por qué no obedece la Comisión al Tribunal General? ¿Qué teme que encontremos en esos acuerdos con las farmacéuticas? ¿Hay algún acuerdo que implique directamente a Ursula von der Leyen o alguna persona de su familia? No nos olvidemos del conocido como el Pfizergate, que todavía sigue en marcha. Sigue en marcha, pero como si nada, ¿eh? Y bueno, se van a celebrar audiencias en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para abordar una demanda presentada por el New York Times que busca acceder a los mensajes de texto entre la propia Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, el amigo del Foro Económico Mundial, el amigo de Klaus Schwab. Mensajes supuestamente eliminados que son clave para esclarecer las negociaciones que resultaron en un pedido de 1.800 millones de dosis de vacunas a Pfizer. Vamos a ver. Si en Europa hay unos 450 millones de ciudadanos europeos y a las farmacéuticas se les compraron 4.600 millones de vacunas, o bien pensaban ponerle, no sé, 10 vacunas a cada uno, esto como los toros, ¿verdad? Las banderillas. O bien, desde luego, esto es uno de los mayores casos de corrupción de la historia. Yo creo que las dos cosas a la vez, lo que le digo. Muchas de estas dosis están en la basura, ¿eh? Algunas se las han intentado colocar a países africanos. ¿Cómo puede estar von der Leyen dándonos clases de democracia, argumentando, criticando a Orbán? Bueno, es que ha dicho Víctor Orbán, primer ministro húngaro, que von der Leyen está buscando derrocar a su gobierno. Derrocarle. A mí no me pillaría de sorpresa. No. Vamos, yo de la von der Grugen me espero cualquier cosa, ¿no? Eso que comenta usted siempre, ¿no? Que de Solana, ¿no? Al respecto, esa declaración, bueno, pues es eso. Diga, sí. Hay que quitarlo de en medio, como sea. Sí, hay que hacer algo, que era la expresión de él, hay que hacer algo. Hay que hacer algo y... en fin, te echas a temblar. Nos va a dar tardes de gloria a Orbán en esa presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, porque evidentemente cada vez que tenga que intervenir va a poner negro sobre blanco, va a decir pues lo que lleva diciendo siempre, que aquí hay unos intereses políticos e ideológicos que nada tienen que ver con las necesidades de los europeos, y él además ha dicho que en aras de la soberanía nacional húngara no va a ceder a la presión externa ni que va a renunciar a determinadas políticas, incluida lo que denomina él la neutralidad económica, que tiene que ver fundamentalmente con defender los intereses económicos de tu país si consideras que los intereses europeos van en contra de los de tu país, con el escenario ucraniano de telón de fondo. También avanzamos la semana pasada que Europa aprobaría una serie de sanciones a Irán, sanciones económicas. Evidentemente pues ha sido así. Este mismo lunes se ha sancionado una serie de empresas y también al viceministro de Defensa de Irán. Esto sigue mostrando, ¿no?, como la maquinaria europea. Consejos vendo para mí no tengo. Lo único que hacen es poner sanciones, no tienen ningún tipo de idea para poder sacarnos de una crisis en la que nos han metido los mismos que les están ordenando a ellos que adopten esa serie de sanciones, y mientras tanto todo lo fían a una baja de tipos de interés que pueda darle algo de aire a la economía europea. Esta semana precisamente vamos a ver bajada de tipos de interés con casi total seguridad. El jueves muy probablemente el Banco Central Europeo vuelva a bajar los tipos de interés, seguramente un cuarto de punto, 25 puntos básicos, 0,25%, como ustedes prefieran, para dejarlos en el 3,25%. La inflación de la eurozona a la media está en el 1,8%, es decir, ya estaría por debajo de ese 2% como consecuencia de la crisis económica, y a no ser que se produzca un importante repunte de los precios como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, no se puede descartar su impacto en el petróleo, pero lo más seguro es que no sea la última bajada de tipos de este año. Va a ser muy importante la reunión de diciembre, porque es ahí cuando se inventan las cifras de inflación para los próximos años. ¿Han oído ustedes bien? Se las inventan. Yo ya llevo en esto muchos años, don César. Antes hablaba de previsiones económicas, ahora hablo de invenciones económicas. Porque es que lamentablemente es así. Es que lamentablemente es así.
Además dicen, a ver, ¿qué me tiene que dar el PIB y la demanda interna para que la inflación se me quede por debajo del 2 y me justifique una determinada política monetaria? Esto, pues ponlo ahí. Lo ponen en el cuadro y a otra cosa. No han acertado nunca. Nunca. No es que se hayan podido quedar cerca, no, nunca han acertado. Y en algunos casos no solo no han acertado cuánto iba a subir o cuánto iba a bajar, sino que pensaban que iba a subir y bajó, o pensaban que iba a bajar y subió, es decir, cero patatero. Y mientras hacen sus proyecciones, nos dicen que la inflación está controlada, que ya se puede bajar tipos de interés, que si pasa algo en todo caso será por culpa de los iraníes, tenemos el nuevo enemigo en la ciudad. Pues mientras tanto, los chicos de Christine Lagarde y de Luis de Guindos avanzan hacia el euro digital. Ese último clavo en el ataúd de las finanzas de los hogares, incrementando el control social y sentando las bases para acabar con el dinero en efectivo. La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, realizaba otro discurso donde siguen mintiendo de forma sistemática, prometiendo que el euro digital llega para convivir con el dinero en efectivo en buena armonía, nunca para sustituirlo. No, ¿cómo decís eso? Muchachos, nosotros no nos queremos cargar el efectivo. ¿Y por qué queréis lanzar el euro digital? Para asegurar la velocidad de las transferencias transnacionales. Oiga, pero si eso ya está asegurado. De hecho, con el sistema actual, eso está completamente garantizado. No, es que queremos luchar también contra el fraude fiscal y contra la financiación del terrorismo. ¿Y eso con el euro digital lo vais a conseguir? Hombre, es que hay que ir poco a poco haciendo que sea cada vez más difícil utilizar el efectivo. Entonces, si te quieres cargar el efectivo, no, en todo caso serán ustedes quienes dejen de utilizarlo. La insistencia en esto es muy sospechosa, por decirlo de una manera suave, sobre todo cuando la propia Lagarde ya ha enseñado la patita al decir que el anonimato en el uso del euro digital no es una opción viable. ¿Por qué no es una opción viable? Porque precisamente el objetivo del euro digital es acabar con el anonimato en el uso del dinero. El dinero en efectivo, que es el único que todavía guarda cierto anonimato. El euro digital lo va a emitir el Banco Central Europeo. Ya no van a emitir los diferentes bancos cuando te dan un crédito. Lo emite el Banco Central, con capacidad para ser programable hasta el punto de aplicársele fecha de caducidad a nuestro dinero o tipos de intereses negativos, para que así destinemos nuestro dinero a lo que los burócratas deseen. Esto lo he contado yo hasta la saciedad. He insistido año tras año. La gente me preguntaba, bueno, pero ¿cómo puede ser que los burócratas nos van a decir en lo que tenemos que invertir, lo que tenemos que consumir? ¿No hay que ser el plan Draghi? ¿Y qué es la Agenda 2030? El plan Draghi es, no, ustedes invierten mal, nosotros le tenemos que decir lo que invierten. ¿Y cómo consigo yo que la gente saque su dinero de un depósito y lo meta en otro sitio? ¿O cómo consigo yo que la gente que tiene dinero en su casa lo invierta y se lo entregue a Iberdrola, a Repsol, a Deutsche Bank o al que sea? Pues creando una cárcel digital para su dinero, y cuando están en la cárcel le digo, señor, o invierte usted en este ramillete de empresas y de sectores, como decía el Financial Times, o le aplico un tipo de interés negativo a su cuenta corriente, o le establezco una fecha de caducidad. Usted todos los meses tiene que dedicar el 30% de su ahorro a invertir en empresas que nos ayuden a luchar contra la competencia china. Todos estos mensajes hace 10 o 15 años nos podían resultar muy extraños. Ahora los tenemos a flor de piel. Todos los días nos lo están diciendo. Bueno, pues el 1 de noviembre, dentro de 15 días, comienza la fase de preparación del euro digital, que va a durar 2 años para estar implantado en el año 2026. En este caso no podrán utilizar a Concha Velasco para que nos diga que viva el IVA. No sé a quién van a utilizar para que nos comente o nos intente convencer de las bondades del euro digital. Ya se buscarán a alguien, ¿no? Ya se buscarán a alguna vedette. Vedette ya no quedan, ¿no, César? La época de las vedettes pasó. Aunque últimamente estamos viendo audios de alguna. Pasó, aunque realmente yo recuerdo una época en mi infancia en que eso era todavía actual, porque todavía había revistas y había teatros de revistas. Sí. No sé tampoco si tendremos Europa, ¿no? Porque si hacemos caso al ex general polaco este que amenaza con bombardear San Petersburgo, pues realmente a lo mejor no tenemos. ¿Qué les pasa a los polacos, don César? Estos tienen la mano un poco larga, ¿no?
La han tenido siempre. Luego, claro, pasa lo que pasa y se quejan y encima se presentan como víctimas, ¿no? Como cuando decían, ¿no? Cuando se produjo el atentado contra Nord Stream, ese político en sus redes sociales daba las gracias, ¿no? a Estados Unidos por haberlo hecho. Ahora lo que tenemos es al ex jefe del Estado Mayor polaco, que no es un militar cualquiera, Raymond Andrzejczak, que según pues una información que ha publicado el diario Bild, haciéndose a su vez eco del portal polaco Onet, ha hecho unas declaraciones, se las voy a leer, le voy a leer la frasecita para que la gente calibre hasta qué punto pues esta gente está ya completamente desnortada, ¿no? Dice, si Rusia ataca aunque sea 1 centímetro de territorio lituano, la respuesta llegará de inmediato, no el primer día, sino el primer minuto. Atacaremos todos los objetivos estratégicos en un radio de 300 kilómetros. Atacaremos directamente San Petersburgo. Esto además contándolo o comentándolo en una conferencia en la que además solicitaba cambiar el discurso a la OTAN y empezar ya a atacar Rusia como si no hubiera un mañana. Evidentemente, este tipo de gente es la que está al frente con esa idea de que ahora pues Lituania va a ser atacada, que ese es el último mantra que se repite hasta la saciedad, que Lituania está en peligro. Lituania está en peligro, claro que sí, y Estonia, y Letonia, y en general toda Europa. Y el peligro está pues alrededor de Ursula von der Bruggen y el peligro está en la cúpula de la OTAN. Ahí es donde está el peligro realmente para los ciudadanos europeos. Y si no queremos verlo, pues no lo veamos, pero desde luego es así. Hablando de banca, que hablábamos también de bancos, antes del Banco Central, hay que hablar también de banca española. La banca española ahora mismo está comprando deuda del Tesoro español en cantidades récord, ayudándole en buena medida a financiar el gasto público. Esto que siempre hemos comentado, que era un poco la moneda de cambio que tenía la banca, en ese matrimonio bien avenido entre banca y Estado, son dos partes, dos caras de la misma moneda. Hoy hemos conocido últimos datos y la banca española tiene más deuda pública española en cantidad desde el año 2015. Es la mayor cantidad desde ese año, de acuerdo a los registros del Tesoro. Ahora mismo tienen títulos de deuda pública por valor de 182.900 millones de euros, que es un 8% superior al que había a estas alturas del año 2023. ¿Esto qué implica? Esto implica que el Tesoro, para financiar el gasto público con el que maquillar el crecimiento económico, dar de comer a todos los varones de todos los partidos, porque aquí no se escapa prácticamente ninguno, y de tener un gasto público elefantiásico y de financiar una serie de estructuras clientelares que permiten que siga mal funcionando el país, en este caso España, bueno, pues de esa cantidad, 180.000 millones la compra la banca. Si no la compraran los bancos españoles, ¿quién lo compraría? Nos decían, no habría problema porque lo comprarían inversores extranjeros. Catarí que te vi. No, señor. No lo comprarían extranjeros. Lo compran los bancos para ayudar al Tesoro. No porque tengan un criterio de rentabilidad como nos intentan vender, como nos intentan contar. Esto es absolutamente falso. Porque precisamente en un entorno de bajada de tipos de interés como el que se está produciendo ahora, lo que tendrían que hacer los bancos es deshacer posiciones en deuda pública, no comprarla. Es más, si cogemos el interés de la deuda que está emitiendo España, que poco a poco ese interés va subiendo, porque empieza a descontar el mercado, los inversores, que hay un cierto riesgo en la deuda española, lo que tendríamos que ver es el movimiento contrario. Siempre hay excusa cuando ayudar al Tesoro a financiar su responsable gasto público se trata. Cuando suben tipos, porque suben tipos. Cuando bajan tipos, porque bajan tipos. Porque el gran incentivo para reforzar esa apuesta compradora llegó precisamente con la escalada subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Pero el cambio de sesgo en la política monetaria actual debería haber frenado esta tendencia, pero no la frena. Y a cambio, ¿qué les da el Tesoro? Pues se les permite seguir operando como un cártel, se les permite seguir remunerando los depósitos de los clientes por debajo del precio de mercado. Fíjense si esto es un fraude institucional, como la copa de un pino, que hasta ahora, ahora mismo cuando los tipos de interés están empezando a bajar, que es cuando en teoría, insisto, los bancos tendrían que reducir su beneficio, también, evidentemente, si puedes cobrar menos, ¿no? Por tus créditos, por los créditos que concedes, evidentemente tienes que tener menos ingresos, ¿no? Bueno, pues el beneficio conjunto de las entidades cotizadas de los grandes bancos españoles va a batir, según el informe que acaba de publicar Bloomberg, este año, básicamente los 30.400 millones de euros. Beneficio. Es un aumento del 15%.
Oiga, pero ¿no me está diciendo que en un entorno de bajos tipos los bancos no pueden elevar mucho su beneficio? ¿Por qué lo elevan? Porque están concediendo mucho más crédito del que esperaban, todavía incautos picando, y por el espectacular aumento de las comisiones, por los cada vez menores remuneraciones en los depósitos y por una reducción de costes notable que está haciendo que se cierren oficinas de forma sistemática. Es un negocio redondo. Es un negocio redondo porque operan con un dinero que no es suyo. Que es un dinero que es de los ahorradores, que además no les permitimos que lo inviertan y lo invierten. Porque cuando uno tiene el dinero en una cuenta corriente, no le está diciendo al banco que puede coger el dinero y prestárselo a quien le dé la gana, porque no es un depósito a plazo fijo. Esta es la gran violación del contrato bancario. ¿Que es legal? Es legal. Pero están trabajando con nuestro dinero sin que le demos permiso. Por eso si todos vamos al banco a retirar nuestro dinero, pues no nos lo pueden dar, porque se lo han prestado a otro, sin nuestro permiso. Señores de la patronal española bancaria, sé que esto a ustedes les molesta mucho que diga esto, porque implica que los ciudadanos se den cuenta de que el emperador está desnudo. Son ustedes unos delincuentes. Esto lo explica muy bien en la primera parte de su libro, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, del profesor Huerta de Soto. Cómo se violan de forma sistemática los principios elementales del derecho por parte del sector bancario. Y ahora comprar deuda española. Cuyo interés sube porque por mucho que nos diga el gobierno lo contrario, tenemos las finanzas públicas hechas unos zorros. Es magnífico. Y si nos fijamos en el sector espacial, bueno, lo del sector espacial, lo de la NASA sevillana no sale adelante, don César. Parece también de película de Tony LeBlanc. La Sana se llamaba en la película de Tony LeBlanc, y tenían como asesor a José Luis López Vázquez, que era don Anselmo, y que se supone que había trabajado con los rusos. Sí, pues ahora no tiran. No tenía desperdicio aquella película. Yo la verdad, vamos a ver, en su día era una película que tenía su gracia, ¿no? Pero la verdad es que viendo lo que ha sucedido después en España... La nueva Houston iba a ser, ¿no? Sevilla, la nueva Houston. Es verdaderamente mortal, ¿eh? Es verdaderamente mortal. Yo es de estas cosas. Me compré la película en Blu-ray. Sí, recientemente. La última vez que lo comentamos, justo al terminar el programa, la compré y mis hijos alucinaban. La vimos en familia y la verdad es que mis hijos alucinaban y se reían. Sí, porque además eran películas muy graciosas. Es que, claro, también tiene mucho que ver con la época, pero el cine era un cine de entretenimiento. Y dentro del entretenimiento es que había cosas que eran muy graciosas. Las comedias españolas, buena parte de la producción de cine español, en vez de ser los petardos aburridísimos y agrios que se hacen desde hace décadas, eran películas de entretenimiento y había mucha comedia. Y algunas de las comedias eran muy buenas. Y han aguantado planos de muy lectura bien. Para que los puedas ver en familia y que los niños tengan lo que necesitan, los adultos también. Y además eran películas que han envejecido muy bien. Es decir, ha pasado muchísimo tiempo, está usted hablando de una película que tiene más de medio siglo. Y son películas que las vuelves a ver y te ríes y las ves con agrado y todo lo demás. Eso no se va a poder decir del cine de Almodóvar, por ejemplo. O sea, y quien dice Almodóvar diría otros, ¿eh? O sea, es tremendo, pero es así. Hoy es noticia, ¿no?, la NASA sevillana, que evidentemente no termina de despegar. Básicamente nos dijeron que iban ahí a crear una serie de empleos que no se han creado, ni siquiera tienen ordenadores. Y dentro de todo lo que tiene que ver con ese Ministerio de Ciencia, Diana Morant, candidata eterna a ser la baronesa valenciana, y yo no sé si a largo plazo incluso ella le apetecería incluso optar a algo más en la Moncloa. No creo que esté capacitada, pero bueno, ya sabemos que los políticos normalmente no suelen saber o no suelen tener conciencia real de sus posibilidades. Y ahora es un escándalo, uno más, el del concurso para el Plan Español, que iba a lanzar 8 satélites. El proyecto se llamaba Constelación Atlántica, que se tapen un poco también, ¿no? Y ha sido declarado desierto por la Agencia Espacial Europea, un escenario que ha obligado al organismo a abrir de nuevo la licitación, pese a haber adjudicado meses atrás de este programa a 2 consorcios españoles que pretendían ejecutar el proyecto y que ahora no sabemos realmente si lo van a ejecutar o no. Este busca, con un presupuesto de unos 40 millones de euros, proporcionar imágenes y servicios, ópticos de la península y de las islas y los mares que la rodean. Todo esto se enmarca, porque todo esto se hace con dinero público, evidentemente, y se enmarca dentro de esos PERTES, de esos proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, que es el engendro que se inventaron para repartir
el dinero Next Gen, de los fondos Next Generation, que también es algo que se inventaron para intentar paliar o para intentar reducir o detener un poco el hundimiento, el desplome económico en la eurozona, ¿no? Entonces, esto pertenece a la división aeroespacial de los PERTE, al PERTE aeroespacial, que tiene como ejes principales la colaboración público-privada. Esto se lo explico de una manera muy sencilla a la gente. La colaboración público-privada es que los públicos, es decir, nosotros pagamos, y luego los privados, las empresas, se llevan el dinero. Eso es la colaboración público-privada. Hombre, pero será para hacer infraestructuras, para hacer colegios, para hacer ferrocarriles, para hacer el Cabo Cañaveral en Sevilla, el Houston, Sevilla. Para eso estamos dando dinero, ¿no? Y esto está generando, según las propias empresas que participan en los concursos, yo he hablado con algunos de estos representantes, es el caldo perfecto ahí para el fraude y para la malversación. Empresas que optan a estas adjudicaciones denuncian tratos de favor, adjudicaciones a dedo, mal uso generalizado de los fondos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude inició una investigación. Después de haber recibido un escrito de denuncia con muchos indicios, y se lo digo con conocimiento de causa porque yo he tenido un expediente en mi propiedad, lo metieron en un cajón y los denunciantes indican que esa asignación de proyectos se está realizando con mucha opacidad, con mucha discrecionalidad, beneficiando a compañías con estrechos intereses con la administración pública, con determinados partidos. No quiero mirar a nadie, señora Diana Morán, no quiero mirar a nadie, PSOE valenciano, y no quiero mirar a nadie, señores del Miura, señores de PLD Space, esa gran empresa que es la gran esperanza blanca para lanzar satélites al espacio, para lanzar cohetes, el Miura. Recuerdan todos nuestros amigos ese despegue inaugural del cohete Miura 1 desde Huelva, que ya ha pasado prácticamente un año. Y estamos viendo en los últimos días cómo hay muchos periódicos web que se acerca al final de año, tienen que ir cerrando los presupuestos para el año que viene y empiezan a publicar informaciones de empresas las cuales pues se destaca sobre todo el elogio y ninguna crítica. Bueno, pues cada uno ya es mayorcito para saber lo que se está produciendo en estos momentos y evidentemente cuando vean noticias, reportajes de este tipo y que además pues no se establezca en ningún sitio, que es contenido patrocinado, branded content, pues ya saben lo que están haciendo esos supuestos medios de comunicación, ¿no? Hay mucho dinero en publicidad, se está metiendo y es fundamental convencer a la gente que España puede tener éxito en una eventual carrera espacial, lo cual, pues evidentemente, cualquiera que tenga los dedos de frente sabe que no puede ser así. Esto no quiere decir que no haya empresas españolas que lo hagan muy bien, startups, empresas pequeñitas, con grandes desarrollos tecnológicos, con grandes ideas, pero al final esas empresas que son las que tendrían que recibir el dinero para el dinero público, si lo quieres emplear en ello, para poder poner en marcha sus productos, pues ven como hay otras con mejores relaciones con determinados partidos políticos que se están llevando ahí básicamente el mayor trozo de la tarta, ¿no? Y hablando de espacio, este fin de semana Elon Musk, el auténtico protagonista, quinto vuelo de prueba de megacohete Starship, que despegó ayer domingo con éxito desde la base que tiene SpaceX, la empresa de Elon Musk, en Boca Chica, en Texas, Estados Unidos. Salieron a la hora de comer, hora española, y tras el éxito completo del anterior ensayo, el cohete espacial más grande y potente de la historia, pues afrontaba un reto clave en su camino para cumplir con su promesa de poder ser utilizado en más de una ocasión, que es uno de los objetivos que tiene esta misión. 7 minutos después del despegue lo logró, después de haber puesto a la nave en una trayectoria suborbital, regresó a la base y luego fue cazado en el aire por una gran pinza instalada en la torre de lanzamiento. Era la primera vez que se intentaba esta sofisticada maniobra, le ha salido bien a Elon Musk todo esto. La verdad es que el primer vuelo de una nave Starship, que ya fue en abril del año 2023, acabó en explosión, igual que los dos siguientes. Solo en el cuarto ensayo, por primera vez, los dos cohetes completaron trayectorias sin estallar por el camino. Esta es la quinta prueba. Gran éxito, como digo, de la captura del propulsor y con mejoras importantes en la propia nave. SpaceX no ha desvelado cuáles van a ser sus siguientes pasos, pero desde luego lo que va a seguir haciendo Musk es pedir autorización al Administrador Federal de Aviación para seguir haciendo ensayos y dinero. Porque no piensen ustedes que esto se hace solo con dinero privado, también se hace con dinero de los contribuyentes. La NASA está muy contenta porque dice que al final le sale mejor darle el dinero a Elon y que sea él el que realice todo este tipo de pruebas y de desarrollos tecnológicos. Y bueno, pues veremos hasta qué punto se cumple ese sueño de Musk de poder llegar a Marte. Dice que lo va a intentar en el año 2026. No es la primera vez que lo retrasa. Hicimos un programa en cesarvidal.tv, ¿recuerda usted, don César? Hablando de la nueva carrera espacial.
todo aquel que quiera saber y que quiera tener más detalles sobre esa lucha, porque aquí tenemos un elemento geopolítico importante. La NASA, el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, quieren que Musk sea su punta de lanza para ganar a China, la nueva carrera espacial. No lo tienen fácil. La verdad es que China ha realizado unos desarrollos importantes en materia aeroespacial y también, SpaceX no solo quiere ir a Marte, sino también que quieren o pretenden poner otra vez el pie en la Luna y que sea una mujer que lo haga. La misión Artemisa 3 está también prevista para el año 2026. Todos aquellos que ven en Musk un tipo completamente fuera del sistema, pues que cuando escuchen estas noticias, pues que reflexionen un poco y se den cuenta de que al final, pues, evidentemente, él también forma parte de muchas estructuras de poder que critica con razón, ¿verdad? Pero evidentemente él no es una persona ajena, ¿no? Sucede un poco también como con Google, que ha sido noticia. La semana pasada decía que hoy iba a hablar un poco de Google. Ha sido una semana de muchos contrastes para la empresa. Primero, la Real Academia Sueca de Ciencias seleccionaba a 2 de sus científicos como ganadores del Nobel de Química. Demis Hassabis, responsable del principal laboratorio de inteligencia artificial de Google, y John Jumper, uno de los miembros de su equipo, que les han premiado por diseñar los algoritmos que lograron resolver un problema que la humanidad pues había estado intentando solucionar prácticamente durante medio siglo, que es predecir estructuras complejas de proteínas. Alguno pensará, bueno, pero si Google se dedica a esto, pero si yo me meto en mi ordenador y busco ahí Google y me busca las cosas, Google se dedica a estas cosas. Google tiene unos equipos que en el aspecto científico seguramente sean de lo máximo que hay en el planeta, con el permiso de los chinos. Y al final, bueno, pues este reconocimiento premia de alguna manera esa enorme inversión de Google para ir diseñando tecnologías que se aplican fuera del negocio tradicional de Google, que no es el buscador. El negocio core, el negocio núcleo duro de Google, es la publicidad digital. La mina de oro que sustenta toda esa estructura de Google y de su matriz, que se llama Alphabet, es la publicidad digital. Solo unas horas antes de recibir la noticia del Nobel, el Departamento de Justicia de Estados Unidos planteaba la posibilidad de que hay que trocear Google para romper su monopolio ilegal. Esto es un tema también recurrente, surge cada cierto tiempo. El pasado agosto, un juez federal declaró que Google había violado las leyes de competencia del país por sus maniobras para dominar el mercado de búsquedas y para generar un embudo que atrapara todo el negocio de la publicidad digital. Porque si tú eres el dueño del algoritmo, principal algoritmo que se utiliza para hacer búsquedas en Internet, por lo tanto también puedes llevar a la gente a los anuncios que a ti te interesen. Es de hecho lo que sucede en estos momentos. Google es la mayor compañía de anuncios del mundo, a mucha diferencia del resto. El tribunal ha dictaminado que Google se ha gastado miles de millones durante años para llegar a acuerdos secretos con otras empresas, como fabricantes de móviles, para que configuraran su buscador como el predeterminado en todo su... Esto es solo la punta del iceberg de lo que hace Google. Este es el chocolate del loro de lo que hace Google. Google, filial del grupo Alphabet, que es su casa matriz, no surgió de la nada para convertirse en el gigante que es en la actualidad, como nos están intentando vender con 2 tipos en un garaje. Fue impulsado por un señor que se llama Eric Schmidt, que es uno de los principales globalistas, perteneciente al núcleo duro del grupo Bilderberg, miembro prominente de la Comisión Trilateral, y que algunos consideran que puede ser el gran heredero de los grandes prebostes del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Trilateral. Grandes prebostes, pues los que ha ido poniendo Rockefeller, el clan Rockefeller, que ha sido quien ha financiado la fiesta desde hace mucho tiempo. Eric Schmidt, el verdadero padre de Google, es un elemento destacado de la secta transhumanista, que además no solo colabora con el complejo militar industrial, sino que lo está dirigiendo desde las sombras. Lleva un año en Ucrania, con una empresa, un proyecto secreto, que ahora ha dejado de serlo, porque la revista Forbes publicó algunos elementos de ese proyecto, para utilizar drones. ¿Está probando Eric Schmidt, ex Google, porque ahora no está al menos en la primera línea de Google, está probando sobre el terreno con humanos tecnología para asesinar masas? Desde las pantallas de unos ordenadores que son determinantes para entender esa tecnocracia globalista. Hicimos un especial doble también en cesarvidal.tv hablando de estas cosas.
El título era Google, el carcelero digital de Occidente en este nuevo desorden global. ¿Quiénes son los dueños de Google? Seguro que ya lo saben todos nuestros amigos. Seguro que el que está haciéndose un cafelito, el que está llevando a los niños al cole, el que está en el gimnasio, dice, ya sé, Lorenzo, ¿quiénes son los dueños de Google? Pues Vanguard y BlackRock. Y en su capital están también JP Morgan y otros fondos y bancos de Wall Street. Entonces, cuando se nos dice que se va a trocear a la empresa, ¿qué pasa? ¿Es que la bestia se os ha hecho muy grande? ¿Es que ya no podéis controlar a la gran bestia? ¿Es que ya no existen líneas entre las grandes tecnológicas de Silicon Valley y el Pentágono? En esta alianza, este matrimonio de conveniencia o simbiosis del mal, que encarna precisamente este tipo, Eric Schmidt, que no solo está en Google, también ha trabajado para Apple. Multimillonario, presidente de la Junta de Innovación de Defensa del Pentágono, ha sido. Miembro de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial. El tío está sentado en los centros de poder. Y es la referencia tecnológica, junto al amigo Peter Thiel, entiéndanme lo de amigo, fundador de PayPal y Palantir Technologies, y que podría tener un cargo en la próxima administración de Donald Trump. O sea, esa historia de que Larry Page y Sergey Brin montan Google y la llevan a los cielos, eso es completamente falso. Mucho antes de que los fundadores de la empresa contrataran a Smith en el año 2001, perdón. 2001, ¿eh? No Odisea en el espacio, Odisea en las torres de Nueva York, 2001. Ya había entrado mucho dinero de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa del DARPA en Google, de la cual también hemos hablado en cesarvidal.tv. Pero es justo desde ese momento, estamos hablando de hace prácticamente un cuarto de siglo, con la llegada de Smith, cuando Google y la NSA, agencias de espionaje de Estados Unidos, caminan de la mano. Relación que se hace muchísimo más estrecha a partir del año 2010, cuando un tipo llamado Jared Cohen llega a la empresa procedente del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cuál había sido el trabajo de Jared Cohen antes de llegar a Google? Había sido consejero de Condoleezza Rice y de Hillary Clinton. Esto lo cuenta Julian Assange en un libro ya publicado hace unos años, titulado Cuando Google se encontró con Wikileaks. Quien quiera que acuda a ese libro, quien quiera que vaya a cesarvidal.tv, donde se exponía, pues entre otras cosas, bueno, algunos de esos correos de Wikileaks expusimos en el programa, que indicaban que los señores de Google en aquel momento, Cohen y Smith, hacían cosas que la CIA no podía hacer. Incluso promocionar golpes de Estado utilizando sus redes tecnológicas. Primavera Árabe, etcétera, etcétera. Y utilizando firmas de capital riesgo, como la del modelo o con el mismo patrón que la agencia clásica de la CIA que se llama In-Q-Tel, por cierto, en la que invierte también el señor Smith. Y entonces, con todo esto que nos has contado, Lorenzo, se preguntarán muchos, ¿por qué se le acusa de monopolio? Pues porque es evidente que el monstruo es demasiado grande para ser controlado. Es posible que las tornas se hayan cambiado y que el controlador haya pasado a ser el controlado. Pero si el Departamento de Justicia tiene éxito y se trocea la empresa, que no crea nadie que va a desaparecer este poder encubierto. Se transformará. ¿Es posible que cambie de caras y de manos? Es posible, pero seguirá realizando su actividad que permite además intervenir en países extranjeros con total impunidad. Google tiene un departamento que se llama Google Ideas, el cual sale en un ramillete de ONGs que bajo la supuesta defensa de la democracia y los valores liberales actúan como tapaderas para promover, insisto, golpes de Estado. Hay multitud de documentación que prueba esto. ONGs en las que el dinero no solo viene del contribuyente, viene también de General Electric, de Boeing, de Shell, de Edelman, de Siemens, etcétera, etcétera, etcétera. En el núcleo duro están ¿quiénes? Los contratistas de armas y militares, caciques activos de los cibercomandos estadounidenses. ¿Qué está pintando el señor Eric Schmidt en Ucrania, señores? Con un antiguo alumno de Google. Están probando drones.
Están probando drones. Qué miedo, de verdad, qué miedo. Y miedo no, pero otro escándalo afecta a una gran empresa, en este caso empresa española, aunque también participada por los señores de BlackRock, Iberdrola, controlada por BlackRock, el fondo de Qatar y el fondo noruego. Esos son los dueños de Iberdrola. Pero entonces sigue siendo española. Hombre, el presidente es español, ¿no? Y tienen una planta fotovoltaica, Núñez de Balboa, en Badajoz, que nos dijeron que iba a generar más de 2.000 puestos de trabajo entre la construcción y los cargos indefinidos. La mayor planta fotovoltaica de Europa. Nos decían eso, 2.000 puestos de trabajo. Los vecinos señalan que hoy en día solo hay 4 empleados. El proyecto gozó de un 95% de rebajas fiscales y el terreno fue expropiado de forma ilegal. Este es el ejemplo del crecimiento fotovoltaico en España. Señor dueño de la mayoría de las tierras, señor que ya tiene más de 70 años, fue expropiado con la ayuda de la Junta. 2 tipos se presentaron en 2012 como responsables de una empresa de Ecoenergías del Guadiana, la empresa que lo inicia todo, entidad que posteriormente se asocia con Iberdrola. Al principio no aparecía Iberdrola y le ofrecen un contrato de alquiler para explotar sus tierras. Oye, queremos hacer un parque fotovoltaico. ¿Podemos hacer un contrato de alquiler y prorrogarlo hasta 2018? Sí. Vale, yo firmo, pero con una condición. Que no se puedan ceder los derechos de arrendamiento a un tercero. Es decir, que no le coloquéis la planta a un tercero. Ecoenergías del Guadiana dice, sí, señor, pero ahorrándose el detalle que Iberdrola estaba detrás. Él especificó que no quería hacer negocios con Iberdrola. Hasta el punto de que cuando ya Iberdrola estaba ya gestionando esos terrenos, él salía de la casa con escopeta en mano. Esto también es muy español. La empresa... Bueno, es español en algunas ocasiones, porque si fuera muy español el salir con escopeta en mano no habría tantos ocupas. Ah, bueno, sí, claro. Me refiero en el ámbito rural. En el ámbito rural no le toque las narices a un señor por su fin, ¿no? La compañía dice que llegó a un acuerdo con este señor, que posteriormente este señor pidió más dinero y que como no estaba dispuesta la empresa a pagarle más dinero, entonces iniciaron la expropiación. Pero aquí la gran cuestión es, ¿cómo se puede expropiar un terreno a petición de una empresa privada? Yo voy a seguir repitiéndolo todos los días que hablemos de esto. Pero es que además, el ayuntamiento de Usagre, donde estaba esta planta, con un señor, estaba de alcalde, Antonio Luna, del Partido Popular, otorgó la licencia de la obra a los empresarios, a pesar de que la Secretaría Municipal dio la voz de alarma. Dijo, oiga, aquí faltan documentos administrativos para dar luz verde al proyecto. Aún así, la planta sigue adelante. La Fiscalía ha solicitado 12 años de inhabilitación de empleo o cargo público para este edil por prevaricación administrativa y condenas de varios meses para los gestores de la empresa Ecoenergías del Guadiana. Se ha celebrado el juicio recientemente, han sido absueltos. Para poder llevar la obra a cabo, la socia de Iberdrola consiguió que la Junta de Extremadura, con el señor Fernández Vara, ya vemos que hay PP y PSOE en el mismo juego, expropiara las tierras de este señor de manera irregular. El 80% del terreno que ocupa la planta era propiedad de este señor. El señor recurre, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le da la razón y le dicen a Iberdrola, señores, tienen ustedes que desmantelar los 1,4 millones de paneles solares que hay ahí. ¿Iberdrola ha desmantelado algo? Nada. Han recurrido y esto está pendiente del Supremo. Además, Iberdrola no consiguió la tierra a precio de expropiación, porque se le concedieron bonificaciones fiscales del 95%. Del 95%, porque decían, no, claro, como van a crear empleo indefinido. 5 tíos ahí currando ahí. 4 o 5 tíos. No creo que tuviera nada que ver que el hijo de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, trabaje en Iberdrola, ¿no? No, nada. No se le ocurra a usted pensar algo parecido, ¿eh? No, nada. Caca. Ni se le ocurra a usted pensar una cosa así. ¿Cómo puede papá decretar que un proyecto de utilidad pública expropiar si tu hijo trabaja en la empresa beneficiada de la expropiación? Es que, es más, no es que el hijo de Fernández Vara, no sé, esté escondido por ahí. Es que aparecía en el vídeo promocional.
Uno se va a su LinkedIn, al del hijo, y ve, y dice, a ver, ¿este hombre qué ha hecho? El hijo de Fernández Vara. Ah, pues sí, es verdad, está trabajando en Iberdrola, muy bien. ¿Y antes qué trabajo ha tenido? Ninguno. Ninguno. Del CEU al despacho. ¿Qué le parece? Es responsable Oye, de audiencias y el que campañas vale, en redes vale. sociales. El que vale, vale. Sabe que en las grabaciones, las famosas grabaciones del caso Villarejo, el cual pues Iberdrola ha sido una de las empresas que estaba en la diana, porque contrató los servicios del señor Villarejo, entre otras cosas para apretar a accionistas díscolos y otra serie de cuestiones de las cuales pues yo no creo que pueda sentirse orgulloso el presidente Sánchez Galán. A Sánchez Galán, al presidente, cuando se referían a él, se referían como el señorito. El señorito parece que ayudó también. Por algo sería, ¿no? Ayudó a En otro fin. señorito, ¿no? En este caso. Sí. ¿No? Bien. Como digo, el que era alcalde, Antonio Luna, se sentó hace un mes en el banquillo y ha sido absuelto. Por cierto, y lo que he contado hasta ahora no es ya suficientemente inquietante. Poco después de que los tribunales dieran la razón al propietario de los terrenos y exigieran a Iberdrola que desmantelara la planta, resulta que de noche, y en pleno puente de Halloween, la nave principal de la finca de este señor, que permanece como una isla entre un océano de placas solares, esta nave ardió hasta los cimientos, destruyéndose maquinaria por valor de 600.000 euros. Un incendio que fue provocado. ¿Quién fue? Esta finca, que tiene que ser devuelta al propietario libre de paneles solares, sigue funcionando a pesar de no tener licencia de actividad. Es la mayor planta fotovoltaica de Europa. Y además, resulta que Iberdrola recibió dinero del Banco Europeo de Inversiones, que ahora dirige Calviño, 145 millones de euros, cuya adjudicación ahora está siendo investigada por la Fiscalía Europea. Todo muy limpio, muy verde, muy sostenible, muy Europa Next Gen. ¿Es este el modelo que queremos, el modelo renovable? ¿Es este el modelo corporativo que queremos? ¿Por qué hay tanto interés por parte de determinadas administraciones por calificar de utilidad pública proyectos de este tipo? ¿Por qué se está favoreciendo la expropiación indiscriminada para beneficiar a empresas muy concretas? Este caso Iberdrola, hay más casos, pero este es el paradigmático. Veremos lo que decide en su momento el Supremo. Y luego a ver si Iberdrola hace caso o no de lo que diga el Supremo. El tema de los parques fotovoltaicos, de los aerogeneradores, hemos explicado aquí muchos de los problemas que tienen, problemas medioambientales, fundamentalmente, además de ruptura del territorio, etcétera, etcétera. Tienen un problema añadido, y es que estas plantas, cuando terminan su vida útil, el concesionario se va y deja al propietario del terreno con los paneles solares o con los aerogeneradores ahí puestos. Y cuesta un ojo de la cara volver otra vez a dejar eso limpio, porque entre otras cosas hay muchos materiales de los paneles solares y de los aerogeneradores que no se pueden reciclar. No estoy hablando de un tornillito que vaya puesto en la chapa, no, no, no. Por ejemplo, la pala de un aerogenerador, que es fibra de vidrio, no se puede reciclar. Y cuando un aerogenerador termina su vida útil, se desmonta, se entierra. Todo muy limpio, muy verde y muy sostenible. Los paneles solares, evidentemente, se llevan la plata que tiene, porque eso, evidentemente, pues vale muy caro. Pero ¿qué pasa con el cadmio? Ese cadmio que luego acaba cayendo a la tierra. ¿Qué va a pasar con todos esos parques cuando acaben su vida útil? ¿Vamos a tener España llena de cementerios fotovoltaicos y de cementerios de aerogeneradores? Pues todavía estamos a tiempo de evitarlo. Para eso hay que contarle la verdad a la gente. Y si se quiere un modelo de energías renovables, un sistema, un mix energético en el cual las energías renovables sean importantes, que yo creo que debe existir, sobre todo en España, lo he dicho muchas veces, nos hemos gastado ya mucho dinero en ello, vamos a aprovecharlo. Pero vamos a hacerlo con un poco de cabeza. Y vamos a establecer un criterio estatal para ver dónde hacen falta las centrales, para ver las redes que tenemos que desarrollar para esas centrales. Atraer empresas que vengan de fuera, ¿por qué no? Atraer capital, bien, pero que no nos roben en nuestra cara.
y que las personas que vivan en determinados territorios no tengan que sufrirlo. Hay muchos terrenos que se pueden utilizar para esto. No hace falta arrancar olivos. No hace falta expropiarle a la gente. Hay muchos terrenos donde se puede llevar a cabo. Pero para eso hay que hacer las cosas de forma limpia. Y si las hacemos de forma limpia, entonces a lo mejor no hay maletines. Y si no hay maletines ni colocaciones en determinadas empresas, pues a lo mejor a los políticos no les interesa llevar a cabo este proyecto. Luego se preguntan algunos por qué acaban sentados en los consejos de administración de las compañías. Lo extraño es que no acabaran ahí, don César. Eso sería lo extraño, ¿no? Efectivamente, así es. Y mientras tanto, y ya acabamos hoy con esto, los que se han puesto paneles solares en sus chalés, en sus casas, los del autoconsumo, pues están viendo cómo van a tener que asumir un coste extra para que sus generaciones eviten apagones. El Ministerio de Transición Ecológica va a preparar ahora mismo. Ellos dicen que para paliar el riesgo que suponen para la estabilidad de la red eléctrica la enorme cantidad de pequeñas plantas solares de autoconsumo, bueno, hay muchas. Os hemos dicho que las pongáis, las habéis puesto, ahora resulta que hay muchas. Así que a partir de ahora, la cartilla de racionamiento solar. Los propietarios de placas para autoconsumo tendrán que realizar ajustes de programación de sus equipos para adaptarse a la nueva normativa y así evitar problemas de apagones en el sistema. Te paga un coste adicional y si no, te quedas sin luz. Todas se tienen que conectar a la red. No vale eso de no estar conectado a la red. No, tienes que conectarte a la red garantizando un mínimo de robustez, es decir, garantizando que no hay riesgo de un fallo en cadena por el salto de las protecciones en caso de producirse algún tipo de cortocircuito. Vamos a ir a una cartilla de racionamiento, algunos especialistas de energía lo denominan así. Vamos a cartillas de racionamiento eléctrico. El efecto Rivera, el efecto Teresa Rivera. Esta señora es la que es ahora comisaria de competencia. Básicamente lo que se está diciendo es que todos los propietarios de instalaciones fotovoltaicas, incluidos aquellos que tienen pequeñas instalaciones de autoconsumo en el tejado de su casa, van a tener que actualizar su instalación para que desde la Red Eléctrica Española, empresa pública, se les pueda cortar la producción. Y encima lo van a tener que pagar en su propio bolsillo. Dice, oiga, ¿qué red eléctrica puede decir en qué momento puedes producir, autoconsumir y en qué momento no? Ahora no, pero va a hacerlo. Algunos escaparán, pero la gran mayoría no. Con lo cual, al final, todos los que tengan su fotovoltaica en casa van a tener que conectarse a la red y van a tener que pagar para que se les instale una cartilla de racionamiento solar. Muy bonito, ¿eh? Esto es muy bonito. El impuesto al sol, ya 2.0 o 3.0. Esta señora es la que va a ser la responsable, o la que es la responsable ahora, de competencia en Europa y la que va a llevar a cabo la transición energética europea. Que Dios nos coja confesado, don César. Desde luego, inquietante es, ¿eh? Lo es. Pero bueno, no será porque algunos no venimos avisando. Desde luego que el formato y el programa es este. No hay otro. Cuando se haya desarrollado suficientemente la tecnología de almacenamiento, las energías renovables, va a ser una gran oportunidad para España. El problema es qué va a suceder hasta que lleguemos a ese punto. Porque desde luego que la tecnología de almacenamiento avanza, pero todavía en plan industrial es complicado. Y luego insisto mucho en el tema de las redes porque es fundamental. Es decir, tú puedes tener un montón de centrales, pero si no las tienes unidas con redes que no hagan cuellos de botella, no sirven prácticamente para nada. Veremos lo que sucede en los próximos años, si ese problema se solventa. Y España tiene otra oportunidad histórica que lamento vaticinar que será una oportunidad histórica que volveremos a perder. Pero bueno, espero equivocarme, don César. Mañana seguimos más. Bueno, hoy tenemos historia. Hoy no me voy, que tenemos historia. Don César, hoy tenemos historia y vamos a continuar con Almanzor, que es un personaje verdaderamente impresionante, como sabe todo el mundo. Vamos. Seguiremos aquí con Almanzor. Cojo mi cantimplora, voy a rellenar, efectivamente. Y en un ratito estoy con usted, don César. Muy bien, pues nos vemos en un ratillo. Hasta ahora.